Evangelio según Lucas, capítulo 2. Haremos referencia respecto a la natividad o nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús tiene una connotación muy amplia. Dice aquí la Biblia que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que era el emperador, que todo el mundo fuese empadronado o censado en lugar de su origen. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde estaba radicado, a su ciudad de origen, que era la ciudad de David, llamada Belén. La palabra Belén significa casa de pan, haciendo referencia a que allí nacerá el pan caído del cielo. En Belén también nació David, y allí fue sepultada Raquel. Se le llamó tiempos antiguos Efrata, una ciudad pequeña que se convirtió en el lugar de la natividad. Y la palabra Navidad significa nuevo nacimiento o un nacimiento que da vida. Haciendo referencia a que no solamente Jesús va a nacer en un humilde pesebre, sino que también va a nacer en el corazón de muchas personas. Y cuando Jesús nace, la historia de la persona se parte en dos. Así como el nacimiento de Jesús se partió la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, nuestra vida, cuando Jesús nace en nosotros, nuestra historia de vida se parte en dos. Una cosa somos antes de Cristo y otra cosa somos después de Cristo. Los grandes historiadores hablan que el año cero no es inexistente, basado en el calendario juliano o gregoriano. Aún más, si usted puede buscar en internet, va a encontrar que es una incógnita el año cero. Porque muchos dicen que un año antes de Cristo, al terminar, el 31 de diciembre, comienza un año después de Cristo. Muchos historiadores dicen que Jesús nació, según el calendario gregoriano, en el año 3 después de Cristo. Bueno, hay muchos interrogantes frente a esta situación y frente a esta incógnita. Pero bueno, no nos vamos a centrar allí. Se habla primeramente que Dios tuvo que propiciar el nacimiento de Jesús en Belén para cumplirse la escritura que está por allá en Miqueas capítulo 5, donde se profetiza que en Belén saldrá el Mesías. Esa es la razón por la cual los reyes magos tenían claro dónde sería el nacimiento y dónde se iba a direccionar la estrella que saldría cuando naciera el Mesías. Siempre hay una incógnita de que Jesús nació un 25 de diciembre, cosa que no es así. La tradición pues estipuló esa fecha, ya que la cultura griego-romana es muy afectada por todo el paganismo. Y, por ejemplo, calendario viene de Calender, que era una diosa romana. Y los meses del año, tanto enero, febrero, marzo, eran honor a dioses. Es decir, que aún nuestro calendario está sumamente afectado y permeado por esta cultura. Ahora, este nacimiento produjo una cantidad de situaciones. Por ejemplo, si usted ve desde el 8, habla de la aparición de ángeles a pastores anunciando el nacimiento del Mesías. Ahora, en diciembre, en Israel, es tiempo de invierno, de heladas. Los pastores se guardan
Si fuera en diciembre, estos pastores no deberían de estar en los campos en las noches, porque en Israel hay unas heladas de muy bajas temperaturas, cosas que se reguardan con sus ovejas. Pero aquí la noche estaba clareada, la noche estaba despejada, y dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó. ¿Se podrá usted imaginar ese resplandor? Y no solamente eso, sino que apareció también repentinamente una multitud de huestes celestiales, dice ahí el verso 13, que alababan a Dios y decían esas huestes espirituales, que son multitudes de ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron: vámonos, pasemos hasta Belén y veamos qué es lo que está sucediendo. Y así fueron, encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Después del versículo 1, ya ha cumplido 8 días, ya que bajo la ley de Moisés, el primogénito de todo varón, o todo varón primogénito, tenía que ser presentado ante Dios, basado por allá en el libro de Éxodo. Si usted ve el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 2, donde el Señor dice: todo primogénito es mío y consagrado. Por eso era el 8º día. Ahora, hay algo muy especial, es que el número 8 significa nuevo nacimiento. Por eso es que usted va a ver que 8 personas después del diluvio fueron salvas, porque era un nuevo comienzo. El número 8 significa nuevo comienzo. La circuncisión se tenía que hacer al 8º día, hablando de nuevo comienzo. Nosotros, cuando nos convertimos al Señor, nacimos de nuevo, y representando ese número 8 es un nuevo comienzo en nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, Dios hace cosas nuevas. Y sigue diciendo que tuvo que haber una purificación para María, conforme al rito de Levítico 12.3. Bueno, Levítico 12.3 sí habla del primogénito. Y Éxodo capítulo 13.2 habla de la purificación. Sigue diciendo aquí en el verso 25: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Me llama mucho la atención este hombre. Este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido o al Mesías del Señor. Es decir, que este hombre tenía un anhelo ferviente de conocer al Mesías, y se le fue dado ese gusto. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí hay algo bien especial en el verso 32 que dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, que Jesús ya estaba determinado para salvación de los gentiles. Eso también lo dice el libro de Hechos, capítulo 13, verso 47. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y les bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Es decir, que muchos lo iban a rechazar a Jesús, pero muchos lo iban a aceptar también, para señal que será contradicha. Y el verso 35 dice: una espada traspasará tu misma alma, hablando específicamente de todo el sufrimiento que María tenía que sufrir al ver todas las persecuciones, la cruz de su hijo Jesús. Dice que para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana,
una profetisa. Mire, aquí hay dos personajes, Simeón, y ahora viene una mujer llamada Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y este texto muy bien hay que evaluarlo porque recordemos que Israel se partió en dos reinos, el reino del sur, que es el reino de Judá, y el reino del norte, que es el reino de Israel, cosa que se le llaman las tribus perdidas, 10 tribus que se aposentaron en Samaria y los de Judá se aposentaron en Jerusalén. Dios siempre guardó la línea de los que estaban radicados en Jerusalén, pero aquí vemos una mujer de la tribu de Aser. Esto lo estaremos explicando mucho más adelante cuando lleguemos a Crónicas y vamos a ir aprendiendo todo lo concerniente a Israel, cómo se partió en dos y cómo la Biblia sigue esa línea de Judá radicados en Jerusalén. Pero aquí les dejo simplemente este punto, no para que lo expliquemos ahora por factor tiempo, pero más adelante lo estaremos mejorando la explicación. Y dice que esta mujer Ana, que era de la tribu de Aser, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir, que tanto Simeón como Ana tuvieron el gusto de ver la salvación a través de ese niño. Ya crecido Jesús, dice que después de haber cumplido con todos los prescrito a la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad natal, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, aquí hay algo muy interesante, es que Jesús creció en las tres áreas, tanto espiritual, porque dice la gracia de Dios era sobre él, era lleno de sabiduría, es decir, en su parte almática, y se fortalecía y crecía en estatura, su parte física, las tres áreas. Ahora, hay algo muy interesante, es que Lucas, que fue un médico, un cronista, le gustaba dar datos exactos, por eso es que usted va a ver que es el único evangelio que da datos tan precisos. En eso se destacaba Lucas, en ser veraz en sus crónicas. Y como Lucas tiene una perspectiva de Jesús sumamente de un hombre perfecto, porque en ese tiempo la filosofía griega que había tomado control también sobre Roma, la imagen era el hombre perfecto, las efigies de los dioses eran efigies humanas, pero perfectos, el hombre perfecto, musculoso, mono, alto, bien figurado, igual que la mujer. Pero Lucas emite el mensaje de Jesús en la humanidad plena que es Jesucristo. Por eso lo que hemos estudiado respecto a la unión hipostática es en Jesús está la plenitud divina y está la plenitud humana. Dos naturalezas en una persona. 100% divino, 100% humano. Algo muy especial para que usted lo tenga en cuenta es que Jesús, por la ley, porque estaba siendo educado bajo la ley, nunca salió de Israel y nunca salió de esa comarca. Estuvo ligado a sus padres, creciendo, ayudando a sus padres en las labores de carpintería, como muchos que dicen que Jesús, antes de comenzar el ministerio, se fue para Tiberia, se fue para la India a aprender secretos. Eso es una gran mentira. Jesús nunca salió de Israel. Dice aquí que cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta de la Pascua. Es decir, que los judíos donde estuvieran tenían que ir cada año, específicamente en el mes de Abit o Nisan, para celebrar la primera fiesta
porque era la fiesta de Pascua. Jesús subió con sus padres teniendo 12 años. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre, y pensando que estaban entre las compañías, anduvieron camino a un día, y dice, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole le preguntaron, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron se sorprendieron, y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Mire, esto es interesantísimo. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Mañana estaremos con el capítulo 3. Mil bendiciones.